aclaraciones, ¿no? Aún no soy doctor, soy doctor candidato. Yo soy iqueño, estudié en la Universidad San Luis Gonzaga, soy biólogo de profesión. Y bueno, por las áreas de la vida pude hacer maestría, terminar el estudio de doctorado en San Marcos y trabajar en la empresa Farvet, que hoy en día se ha vuelto como que muy conocida, más que nada por que está participando en esta guerra contra el COVID, compartiendo sus avances poco a poco, ¿no? En cuanto a sus vacunas y a los tratamientos. Y a veces en la prensa se confunde un poco, ¿no? Cuando comentan para cuándo va a estar la vacuna, para cuándo va a estar el tratamiento, y los tratan casi por igual, ¿no? Y cada uno de estos tratamientos o vacunas toma su tiempo. Bueno, en sí, Farvet es una empresa que se ha dedicado, ya tiene como 37, 38 años, dedicándose a lo que es venta de vacunas para animales, más que nada lo que es este sector avícola. O sea, tal cual como nosotros, cualquier otro organismo, las aves, las gallinas, los pollos, los patos, los pavos se enferman y tienen enfermedades, padecen distintas enfermedades como gripes, y tienen su grupo de virus y patógenos que les afectan, ¿no? Entonces ahí están este tipo de empresas como Farvet, que prestan soluciones para ese tipo de mercados. Eh, Farvet se encuentra, vamos a compartir un poco la pantalla, creo que no estoy presentando todavía. A ver, vamos a compartir una ventana. Por favor, me confirman si están viendo la presentación, aunque sea por el chat. Sí, doctor, ya lo estamos viendo. Ya, correcto. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí está la presentación, la carátula, digamos. Eh, Trabajo tanto en Farvet, colaboro en la parte de docencia también en la parte de San Juan Bautista y soy parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática. Esto también de repente es un tema que no es tan común, es una ciencia computacional, pero está más dirigido a lo que es biología, bioquímica, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, en este caso del COVID, las vacunas o algún otro microorganismo, todos tienen un genoma, puede ser ADN, puede ser RNA, y a veces es demasiada información para poderla procesar de manera manual, entonces se requiere algunas computadoras con determinado poder, digamos un poquito más de RAM, un poquito menos de RAM, para poder procesar correctamente. Perdón, ya está. A ver, continuemos. Ya, esto es un poquito lo que estaba comentándoles hace un momento, de que Farvet es una empresa que no tiene como tope llegar a ser la mejor del país, sino ser un referente a nivel continental, digamos, le vende ya a distintos países y estos son parte de su catálogo de productos que vende, ¿no? Tenemos dentro de lo más importante que llega a esta conferencia son las vacunas. Entonces, esto muestra que ya hay una experiencia con vacunas vivas, vacunas recombinantes, vacunas inactivas, emulsificadas. Ahora, fácilmente alguien puede haber dicho en algún otro momento, ¿no? Ah, esta empresa vende vacunas recombinantes y de repente las compra y las vende, las terceriza. Pues no, el laboratorio cuenta con muchos equipos que fácilmente lo pone en carrera con un laboratorio de alto nivel. El laboratorio físicamente está en Chincha, sin embargo, una vez que uno entra al área de biología molecular, se sorprende con las maquinarias que hay, incluso hay robots. En el lado también hay una área que es para virología, para cultivos, para producción de porcinos, es decir, hay diversos laboratorios dentro del mismo Farvet que colaboran entre sí para producir distintos productos, ¿no? Tenemos el área de microbiología y serología, bioquímica, cultivo celular, virología, biotecnología molecular, genómica, laboratorio de bioinformática y laboratorio de inmunología celular. Bueno, de repente todo esto suena como que un poco a marketing. Ya, me parece importante darle un bosquejo de qué es lo que es Farvet y a qué se dedica, para que puedan entender más o menos en qué contexto es que se fue desarrollando las vacunas que están ahorita rondando entre la prensa.
Una vacuna no la hace una persona, no la hace un tipo profesional, sino la hace un grupo de profesionales. Tanto hay gente que ha estado gestionando que se consigan los reactivos al tiempo necesario, hay gente que ha estado viendo la parte económica que se pueda solventar, hay gente que ha estado viendo qué porción del virus podemos coger para que estas vacunas tengan altas probabilidades de funcionar. Tiene que haber una persona que sea encargada de saber cómo vamos a evaluar estas vacunas una vez que ya tengamos diseñada, en cómo vamos a probarlas en el laboratorio, cómo vamos a probarlas en animales. Y aquí viene el salto en garrocha, digamos, el salto alto, ¿no? ¿Cómo la probamos en humanos? No hay experiencia para probarlas en humanos. Necesitamos unirnos a otros grupos que tengan experiencia en hacer evaluación de medicamentos para evaluar en la fase 1, 2, 3 de humanos. Entonces, se requiere un grupo multidisciplinario, no solamente un biólogo, un médico, un veterinario, sino son grupos que colaboran entre sí. Vamos a ver. Bien, de repente algunos de ustedes han conocido algunos videojuegos o por ahí se les habrá conocido este fondo que les he puesto. Pero me pareció una manera curiosa como para presentar los hechos de una manera cronológica, como una historia. Ustedes saben que en la fecha del 31 de diciembre comenzó la noticia de una neumonía típica en China. Bueno, esto era algo focalizado, ¿no? Y aquí, como era algo lejos del Perú, el Perú estaba en un estado de tranquilidad, no pasa nada, es un caso aislado. Aquí nunca pasa nada de eso. Bien, pero siguió pasando el tiempo, 2020, 12 de enero, y China, estando ya invadida por este virus, logró hacer pública la secuencia genética del COVID. Esto pudo haber tenido algún tipo de impacto en ciertos grados, en ciertos lugares. Y en otros lugares, como por ejemplo Perú, es una anécdota nada más. Ah, bueno, qué bien, están estudiando los científicos, qué bien que hagan su trabajo. Sin embargo, evento que se generó en China y que produjo que rápidamente pudieran haber conocido cómo está constituido el genoma de este virus, nos llamó la atención. Farvet, al ser una empresa privada, tiene varios proyectos en simultáneo que están corriendo. No todos se suelen publicar, algunos quedan como secreto industrial. Algunos llegan a patentes. Bueno, entonces nos encargaron, bueno muchachos, ¿qué tal si le dan una ojeada a este virus? Vamos a ver qué podemos hacer. No era con un afán de hacer una vacuna y para comercializarla, para sacarla al público, no. Era esto con un afán de ver qué metodologías estaban usando las demás empresas, ¿no? Porque en ese entonces, a partir del genoma que se liberó, muchas empresas comenzaron a decir, ah, tenemos esta metodología que podría funcionar para este coronavirus, vamos a aplicarla. Entonces, en ese afán que salieron muchas metodologías que podrían ser potencialmente muy buenas, entonces, como nos pusimos a revisar, ¿no? Vamos a ver qué metodologías están usando, qué metodologías podrían ser extrapolables a lo que nosotros manejábamos, ¿no? Y ya comenzamos a ver que este virus resultó ser un coronavirus. Dijimos, coronavirus, esto no se ha desconocido. Estos coronavirus tienen 4 géneros. Y dentro de la vida de Farvet se ha enfrentado a coronavirus del tipo gamma coronavirus, que es un virus de bronquitis, es un virus respiratorio, que sería de repente lo más parecido al SARS-CoV-2. Más parecido en el lado de estructuras, pero no tanto en secuencias. Digamos, letra por letra del genoma no es igual, pero comparte regiones muy similares, es una estructura muy similar. También tenemos alfa coronavirus que afectan a cerdos, ¿no? Entonces también teníamos vacunas contra ellos. A ver quién se parece más, de repente se parece más el COVID, el bronquitis, el IBB que es acá, o quién. Entonces comenzamos a compararlos, a verlos. Pero era un afán de conocer más a fondo de este virus. Comenzamos a darnos cuenta de que justamente como era un coronavirus y tenía ciertas estructuras que se compartían, la forma de traducirse la información, de infectar, era muy similar.
Los coronavirus en pollos tienen poco tiempo, digamos, infectan hoy día, de repente a las 24 horas está viendo cero síntomas, ¿no? Ah, acá se ve un poco de las estructuras, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una imagen de un SARS-CoV-2 y un SARS-CoV-1, y acá hay un virus de una hepatitis murina. Es una imagen esquemática, pero basta para darse cuenta que las estructuras se mantienen, ¿no? Y algo similar sería si ponemos un bronquitis. Acá le cambiamos el nombre, le ponemos bronquitis. Sería básicamente la misma estructura. Partes importantes, la espícula, las partes externas, ¿no? El gen S que les suelen decir. La nucleoproteína, que suelen usarla también para detección rápida. La membrana, una proteína de membrana. La envoltura. Y por ejemplo, si yo quiero detectar rápidamente estos tipos de virus en pollo, nosotros no usamos el gen S, porque hemos visto que eso no es tan fácil de encontrar, a veces no se expresa tan bien, pero el gen N sí. Posiblemente por eso es que las pruebas rápidas usan el gen N. Y el gen S lo usamos más que nada para tipificarlos, porque es una zona que es más variable, para poder identificar de un tipo a otro. Bien, entonces se comenzó a pensar qué podemos hacer con estas estructuras. Si quisiéramos hacer algún sistema diagnóstico, por si acaso que llegara este virus a Perú, porque en esta fecha todavía no había llegado. ¿Qué podemos hacer? Ah, podemos hacer una prueba de ELISA, podemos hacer un PCR. Ya, vamos a ver, vamos a buscar primer, vamos a sintetizar estas proteínas. ¿Cuál vamos a detectar? Como queremos identificar si está o no está, si es diferente, vamos a buscar parte del gen S, de la proteína S. La proteína S es la más expuesta, es más posible que se encuentre con el sistema inmune, entonces la potencialmente inmunogénica. O sea, de porrazo o de taquito, como dicen, serviría como parte de una vacuna. Vamos a ver dónde está esta proteína S. Esa proteína S está codificada en esta parte del genoma. Ya, muy bien. Vamos a sacar esta proteína S y vamos a ver, vamos a producir las proteínas en distintas fases. Fases, por decirte alguna palabra, ¿no? Entonces hemos agarrado este cachito, ese bracito del SARS-CoV-2, o sea, la secuencia que estaba publicada por los chinos, y la hemos producido, ¿no? Vamos a producir el gen S completo, pero también este gen S tiene dos partes. Tiene una parte baja, digamos que como si esto fuera un ramo de rosas. El tallo es como si fuera este, en la subunidad S2. Todas las flores abiertas sería lo que llamaríamos la sección S1. Y las zonas más apicales, las más externas de la subunidad S1, es lo llamado el RBD. Ese pedacito llamado RBD es una zona que es la que entra en contacto con el AC2, con el, con el receptor humano, ¿no? Acá tenemos una representación cómo llega este bracito del coronavirus, y justo el extremo del S es el que entra en contacto con el AC2. Bien, hasta ahí teníamos ya pensado que íbamos a producir esas proteínas, pero con objetivos de repente diagnósticos. Pero por ahí siempre entra la curiosidad, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer con esto. De repente podemos diseñar algún tipo de vacuna. O sea, pero no pensando que sí va a llegar a término, ¿no? Simplemente avanzarlo con un proyecto en paralelo y que podría llegar a producir una vacuna para animales, ¿no? O sea, como extrapolando la tecnología. Entonces, tenemos tres sistemas que se han probado en distinto nivel, distinto orden, están avanzados. Tenemos un sistema que está en baculovirus. Baculovirus es un virus que afecta a insectos. Entonces, nos da unas ventajas. Nosotros agarramos un baculovirus, le agregamos un segmento que codifique alguna de estas proteínas que nos interesan. Y este virus, al infectar células de insecto, va a producir muchas de estas proteínas, muchas. Y la gran ventaja de este sistema es que las proteínas que se produzcan van a ser muy similares a las que podría producirse en un humano o en un mamífero. Cosa que no sucede cuando se produce una proteína en una bacteria. ¿Ya? Pero desventajas ahí, ¿no? Esto tiene un costo elevado, demora mucho la producción, y bueno, la dosificación tendría que ser inyectable. Fue lo primero que comenzamos a avanzar.
Y como un dato adicional, ¿no? De aquí salió las proteínas que purificamos de acá, fue lo que fue comenzando a inocularse en las aves para producir los anticuerpos en huevitos. Es decir, de un proyecto inicial salió un producto que era destinado a hacer vacuna, pero en paralelo lo pudimos usar para hacer los anticuerpos de huevito, los IgG. Incluso se podría haber usado para hacer la parte de camélidos, que todavía está en proceso. Los nanoanticuerpos, si no me equivoco. En cuanto a la salmonela, que es la que está ahorita dando que hablar bastante, porque es una vacuna que sería de manera oral. Farvet tiene salmonelas patentadas. Específicamente esta salmonela entérica tiene una modificación que evita que sea patogénica. Y también tiene otra modificación que evita que tenga muchos ciclos de replicación. Es decir, uno tomaría en teoría esta salmonela, se reproduciría 1, 2 semanas quizás y ya no excreta más salmonela. Pero es un tiempo suficiente para que uno pueda haber asimilado el anticuerpo que esta bacteria puede estar aportando. En este caso de usar una salmonela, en toda la superficie de salmonela se colocarían pedacitos de las proteínas que nos interesan. ¿Qué ventajas hay? Que es fácil de producir en grandes lotes, rápido, no cuesta mucho. Desventajas que no tienen las proteínas que se expresan ahí no son exactamente iguales como las que se producirían en un humano. O sea, es una pequeña diferencia que está todavía por estudiarse qué tanta diferencia puede hacer al respecto en cuanto al RBD. Y la dosificación es oral. Eso es una gran ventaja para llegar a distintos lugares sin estar vacunando con jeringas. Y este otro tipo de vacuna que está basado en un virus que ataca a pollos, este virus no produce mayor problema al humano. Es más, este tipo de virus lo usan en algunos estudios para tratar el cáncer. Lo pueden autodirigir a células neoplásicas y las eliminan, ¿no? Entonces, este virus se transmite de manera aérea. No es un coronavirus, es otra familia de virus. A ver si no me equivoco. Paramyxovirus. Ajá, es un paramyxovirus. También es un virus RNA, es un genoma bastante estable. Y una vez que lo que haríamos aquí es colocarle el pedacito de coronavirus de la proteína, se colocaría un spray, digamos, el paciente quedaría vacunado vía aérea. Al ser este virus el portador de esa proteína, entonces ese virus se debe haber cultivado en células eucariontes, o sea, puede ser de células de pollo. Se producen estas modificaciones postraduccionales que serían más parecidas a las del humano. Sería fácil de producir, rápido de producir. Desventajas, bueno, este sistema no podría expresar muchas proteínas muy grandes, ¿no? Pero las proteínas que estamos usando en este momento son pequeñas. De estos tres diseños de vacunas, solamente tenemos registrados en OMS el sistema de baculovirus y el salmonella, que son los que están ya a un pasito para comenzar la fase 1. Están prácticamente en fase de espera. Y en cuanto a Newcastle, bueno, todavía estamos en la mitad de la fase preclínica. Por eso no ha sido registrada aún. Y seguimos en el tiempo. Ahora estamos el 13 de enero. Miren, desde enero y teníamos estos diseños. Ya el COVID se dispersó en otro país, ahora en Tailandia. Y cuando está en Tailandia, todo el Perú está tranquilo, sigue en verde. Pero el OMS dice que hay una emergencia pública el fin de mes de enero. Y hay a COVID en 18 países fuera de China. Y al Perú como que, bueno, ¿qué pasa? De repente se viene por acá, cerca, nos comienza a infectar. Y nos infectó justamente el 6 de marzo. Primer caso de coronavirus. Perú, bueno, ya está en alerta, ¿no? Comienza, ¿qué pasó? Debe haber más casos, ¿de dónde vino? Y recién el 11 se declara la pandemia, después que ya llegó a Perú. Bien, entonces, el proyecto hasta ese entonces, hasta antes que llegara a Perú, como que avanzaba a marcha lenta, digamos, ¿no? Conforme nos tomábamos el tiempo. Total, la empresa se dedica a lo que es avícolas, porcinos, entonces no es prioridad vacunas para humanos, se quieren ciertos permisos.
Pero ya, una vez que llegó a Perú, como que comenzamos a ponernos un poco más las pilas y justo antes de mandar secuenciar, perdón, mandar sintetizar todas esas proteínas que les había mencionado anteriormente, hicimos una revisión del primer genoma de SARS-CoV-2 secuenciado en Perú por el INS para ver si tenía alguna modificación importante con respecto al primer genoma secuenciado en China. Entonces, fue algo así como de última hora. Ya, vamos a mandar sintetizar proteína hoy día. Darle una revisada una vez a este genoma. Vamos a ver, ¿tiene alguna diferencia? Sí, no, sino para ajustarlo a Perú. Así que, bueno, priorizamos por las secuencias de peruana, que era una diferencia mínima en el gen S, y se mandó producir. Las fases iniciales de esta producción de proteínas se tuvieron que hacer en una empresa de afuera para acelerar los tiempos. Una vez que se produce, ya se tiene, digamos, la semilla y con esa semilla se va reproduciendo en chincha. Entonces, en la OMS, el 25 de este mes, perdón, del mes pasado, incluye 2 candidatos a vacuna peruana contra el virus. Un apoyo de Farvet, mejor dicho, una asociación de Farvet con Cayetano para llegar a evaluar todas estas vacunas, ¿no? Farvet, que hace prácticamente toda la parte de la concepción de la idea hasta la fase preclínica, y de fase clínica en adelante como que se requiere mayor apoyo, digamos, de la parte humana que maneja Cayetano. Claro que siempre ha habido colaboración de ambos en todas las fases, pero en mayor o menor medida, cada uno en lo que tiene mayor experiencia. Acá tengo un poquito más esquemático qué es lo que pasó con estas 2 vacunas que están registradas. La vacuna de baculovirus. Uno toma el pedacito de gen que produce el gen S del coronavirus, lo colocamos en estos baculovirus, ¿no? Del coronavirus sacamos y lo ponemos en el baculovirus. Lo decimos lo sacamos, pero en realidad son secuencias sintéticas, se mandan a hacer. O sea, entonces no teníamos que tocar en ningún momento el virus real. Con la secuencia que estaba libre que publicó Perú y que la que publicó China, y era suficiente. Lo colocamos en uno de estos virus, lo replicamos en células de insecto y tenemos la proteína purificada. Esta es la RBD. Y esta RBD, con un ayudante propio de Farvet, que está en base de escualenos, se produciría esa vacuna para dosificar, ¿no? O sea, ahorita estamos a la espera para comenzar la fase en humanos. Y lo mismo está pasando ahorita con la vacuna oral de salmonela. Con la información que tenemos de internet, del genoma del coronavirus, sintetizamos parte de ese gen que codifica el S1, y ese S1 lo colocamos dentro del genoma de salmonela, la salmonela que ya tiene Farvet. Esa secuencia codifica el RBD, que es parte del S1, y hacemos que se produzcan, miren, como si fuera un jardín, ¿no? Puros arbolitos verdes que son las proteínas que son parte del coronavirus. Nunca tocamos el coronavirus original, solamente la información que estaba pública. Y esto bastó para poder hacer que se coloquen estas proteínas en la superficie. Y esta vacuna se dispensaría de manera oral. Ahora, inicialmente les dije que habíamos buscado varios diseños para sintetizar proteínas, ¿no? El gen S completo, gen S1 y la partecita arriba, RBD. Durante el proceso se probaron todos estos y sus variantes. Sin embargo, el pedacito de acá arriba, el RBD, fue el que ha estado dando los mejores resultados y son los que han sido registrados en la OMS, el RBD. Ese pedacito chiquitito es esto en versión proteína. Ahora salía el miedo porque, miren, de aquí del 3 de marzo hasta el 22 de septiembre, Perú ya tiene secuenciado, a ver, vamos a poner más por acá porque no puedo ver, 337 virus peruanos hasta el 22 de septiembre. O sea, han tomado 337 muestras a pacientes y las han secuenciado. Y lo han subido a un repositorio público. Entonces, ahora saber, ¿hay muchas variantes entre estas secuencias peruanas o no? Porque la primera secuencia peruana que nosotros usamos era una secuencia del marzo, más o menos. Entonces había que ver dónde están los cambios, cuáles mutaron. Pero de todas maneras, de repente pensamos que nuestra vacuna que podamos haber hecho en base a la peruana no funcionaría para el resto.
Y como nos quedamos solamente con ese pedacito chiquitito, el verdecito del RBD, entonces al menos tenemos que ver si ese RBD tiene unas regiones que cambien con respecto a otras cepas de coronavirus, de SARS-CoV-2, cepas de otros países. Y resulta que justo hace poco esta autora, ¿no? Bethany Dearlove, publicó este artículo, lo ha publicado hace unos días, nomás 22 de septiembre, donde analizó 18.500 genomas y llegó a la conclusión de que no hay muchas mutaciones, no hay muchos cambios. Y baja, si uno compara solamente la región de RBD, es bastante conservada, casi no hay ni un cambio. Entonces, en teoría, esta vacuna podría servir para cubrir casi todos los SARS-CoV-2 que están rondando, a menos que se presente más adelante una mutación justo en esas regiones. Sin embargo, como esta región externa la región de aquí, la corona, digamos, del S1, es indispensable para atacar a las células humanas, si se genera una mutación aquí, de repente ya no va a ser tan eficiente como es ahora. Y por ende el virus ya no va a poderse replicar más. Se perdería esa generación que tuvo esa mutación. Entonces, forzosamente tiene que conservarse, ¿no? Puede ser que ocurra en un momento una modificación que les ayude mejor al virus, pero está por verse, todavía hay que esperar a ver qué sucede. Y hoy en día en el mundo, bueno, el coronavirus sigue extendiéndose y nosotros no somos los únicos que están haciendo vacunas. Hay más vacunas. Esta es una página muy buena que trata de poner de una manera muy didáctica cómo están desarrollándose las vacunas en el mundo. Esta es una actualización hasta el 24 de este mes. Divide las vacunas por fase 26, perdón, fase 1, fase 2, fase 3, y hasta hace poco solamente acá decía aprobada, ahora le han puesto un ítem más que se dice limitado. Este número de acá es cuántas vacunas son los que han encontrado en cada una de esas fases, ¿no? Fases preclínicas ni las han considerado. Y esto al menos da una idea de qué tanto se está avanzando en el tiempo en la evaluación de estas vacunas. Ven en fase 3 que hay como 10 vacunas, ¿no? Estas vacunas que están en fase 3 están experimentando ya en grandes cantidades de personas, a diferencia de la fase 2 que hacen grupos, digamos, un grupo de hombres, mujeres, en distintos estratos de edad, que en fase 1 que sean voluntarios y solamente ven la dosis y si es algo tóxico. Entonces, cada una de esas fases tiene sus objetivos definidos, ¿no? Algunos de los que están haciendo evaluaciones de las vacunas, digamos, están fusionando, hacen la fase 1 y la fase 2 en simultáneo, o la fase 2 y la fase 3 en simultáneo. Si una vacuna debería haber demorado en hacerse 10 años para humanos, más que nada demora por estas fases, entonces ahora están corriendo a 1000 fusionando esas fases. Y bueno, esperemos que sea una vacuna, que sea la vacuna que salga primero, que pueda llegar a todo el pueblo, todo el mundo. Estamos conscientes que la vacuna de Farvet no va a ser la que va a ganar en salir primero, pero lo que sí estamos haciendo es ahorita abrir un camino. Estamos abriendo un camino que estaba cerrado. No existía una ruta para que se desarrollen vacunas humanas en el Perú. Toda esta experiencia que se está ganando con ayuda de Cayetano y con ayuda de otras entidades que también están colaborando, van a abrir un montón de nuevos empleos, por decirlo de alguna manera, o nuevos enfoques en la ciencia, donde van a ser requeridos profesionales de distintas carreras para las distintas fases de las vacunas. Y qué mejor que Perú pueda producir sus propias vacunas, ¿no? Sea con Farvet o sea por medio de otra empresa. Entonces, volviendo a este punto de acá, esta página de aquí, de diario, sale con, ya, New York Times, tiene su propia forma de mostrar estos índices, estos avances, pero la OMS también tiene unos PDFs que lanza cada 5 días, cada 10 días, creo que lo actualiza, donde menciona que hay 36 candidatas a vacunas en evaluación clínica. O sea, todo esto debería sumar 36 según lo que dice la OMS, y 146 vacunas candidatas que están en evaluación preclínica, y aquí están involucradas las vacunas peruanas. Hay otro portal que es del Instituto Milken, que ha catalogado 212 vacunas candidatas, 34 en fase clínica.
Estos números que varían es por varias razones. Por ejemplo, en el caso del OMS, ellos no jalan, aparentemente ellos no jalan la información que encuentran, sino ellos tienen un formulario que lo ponen a disposición de los que están desarrollando la vacuna. Entonces, uno tiene que llenar los formularios y si cumple con las expectativas, lo agregan a su listado de vacunas. Eso es lo que ha pasado al menos con nosotros. Y en el caso de Bill Lane y la página New York Times, ellos sí están haciendo, parece, una búsqueda en distintas bases de datos. Y la de OMS no es la única que tiene lista de vacunas. También hay otra web que no recuerdo ahora, que era europea, que tenía lista de vacunas. Y muy posiblemente también debe haber una web china también que junte lista de vacunas. Vamos a seguir. Y bueno, ¿qué tipo de vacunas hay? Vacunas hay de todos tipos, gustos, colores y sabores de todos tipos hay. Hay vacunas que son hechas en base a pedazos de proteínas, que son, por ejemplo, las que están haciendo Farvet con ese pedacito de RBD, pedacito de C1. Hay muchas, miren, 70 vacunas, proteínas basadas en ARN, por ejemplo, escuchan de Moderna, que es una de las que están más avanzadas. No es Moderna, no es el único, hay varios que están haciendo este tipo de vacunas. Vectores virales no replicantes, es decir, usan genoma de partecitas del gen del SARS-CoV-2 y lo meten dentro de otro virus que no puede replicarse, un virus muerto, digamos, o puede ser el mismo coronavirus muerto, entre comillas, sino muerto para decir una palabra fácil. Bueno, algunos que no han determinado cómo están haciendo su metodología, vectores virales replicantes, si son virus que se están replicando, como los adenovirus. Bueno, no, adenovirus no podría replicarse. Pero sí podría ser, por ejemplo, a ver, si usaran un virus que sea lentogénico, podría ser. O sea, un lentogénico es un virus que está medio adormecido, que puede infectar las células, pero se replica muy lentamente. Da tiempo que el sistema inmune se despierte y aprenda cómo desarmar esa amenaza. Basadas en ADN es casi el mismo concepto que las de ARN, solamente que es con ADN. VLPs es como que, imagínense que agarramos el SARS-CoV-2 y le quitamos todo lo que tiene adentro, le quitamos todo su genoma, le dejamos solamente la carcasa, solo queda una carcasa. Esa carcasa es el VLP. Y eso es lo que inoculamos. Como es una carcasa y no tiene genoma, no va a hacernos daño, pero sí puede despertar inmunidad. Virus inactivados, bueno, por métodos físico-químicos, virus vivos atenuados, que cuando son pasajeados. Eso pasajeado es como decir que uno lo va aturdiendo pasándolo, por ejemplo, de huevo a huevo, ¿no? Cultiva el virus en huevo, pasan unos días, pasa ese cultivo a otro huevo y hasta que el virus como que pierde su capacidad infectiva. Se vuelve más lento que vivo, ¿no? Digamos, ya no es capaz de ser tan dañino. Un vector bacteriano replicante, que es por ejemplo lo que estamos usando para la salmonela. Entonces, Perú está presente en tres tipos de vacuna. ¿Y cómo se ve en porcentajes todo esto? Esto en porcentajes se ve así. La gran mayoría, 33%, están con subunidades de proteínas, pedacitos de proteínas del SARS-CoV-2. También tenemos, mira, virus replicantes. Y tenemos por acá vector bacteriano, que es lo que estamos usando para salmonella. Creo que solamente son dos grupos que están trabajando con esto, que están al menos registrados en el Bilken Institute. ¿Ya? Posiblemente más adelante aparezca otro. Esto es la vacuna de salmonella, también hay otra que es comercial para humanos, pero me parece haber visto que recién está empezando en la fase preclínica, pero no está registrado oficialmente. Entonces, Perú está presente en varios tipos de vacuna. Creo, no vamos a ser los primeros, pero va a sentar las bases para un nuevo nicho de desarrollo. Y dentro de todos los tipos de vacunas que hemos visto, acá se puede graficar, ¿no? Algunos entran como parte de virus viables, virus que no están viables, ácidos nucleicos dentro de burbujas de lípidos, digamos, de grasas. Se puede presentar un adenovirus de simio, por ejemplo, le colocamos un pedacito de SARS-CoV-2 y lo colocamos en las células y no debería dar problemas en teoría, pero ya hemos visto, creo que hay un par de casos que hay problemas con ese tipo de vacunas. Vacunas basadas en proteínas, como las que tenemos del RBD, que es baculovirus, por ejemplo.
Y puede ser un virus, un VLP, no solamente tenemos el capuchón del coronavirus, de SARS-CoV-2, y no tenemos el material genético. Y agrupándolo de manera didáctica, podemos decir, tenemos vacunas que son muertas, vacunas que son vivas. De las vacunas muertas o vivas podemos tener las que tienen un antígeno completo o partecitas. Entonces, tenemos muertas que son inactivadas, muertas que pueden ser bacterias, virus. Si son antígenos completos, o sea, organismos completos vivos, puede ser una viva modificada por ingeniería genética. Si son fracciones nomás, o sea, no hay nada vivo, ni nada vivo, puede ser el VLP, como esto, VLP. Subunidades, pedacitos del virus o de la bacteria. De ADN, RNA, son segmentos, son químicos, no es nada de un organismo completo. Y puede ser también vectores virales, ¿no? Si es que es decir, agarramos un virus, agregamos un pedacito del virus que nos interesa hacer vacuna y lo inyectamos. El virus debe replicarse para producir más antígeno y lograría vacuna a la persona. Y cada una de esas vacunas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ahora, en Perú, ¿quiénes van a venir a Perú? Tenemos que viene Gamaleya, que es el de Rusia, que están en fase 3. Ellos van a estar haciendo una vacuna basada en adenovirus. Adenovirus no debería causar mayor problema, en teoría, todo es en teoría, porque es decir, hay varias vacunas que están aplicando tecnologías nuevas que no han sido probadas anteriormente. No hay vacunas que sean de esa metodología, por ejemplo, las vacunas de ARN. O sea, recién van a probar este tipo de metodología en humanos. No hay antecedentes. Si funciona, sería genial. Lo que sí suele haber, lo que sí existe son vacunas hechas en base a virus que están adormilados, adormecidos, inactivados. Son vacunas que hacían desde hace años. Es una metodología ya conocida. Bueno, entonces tenemos aquí a Perú que van a venir vacunas basadas en adenovirus, o sea, van a usar otro virus de vector. De Johnson Johnson también están viniendo. AstraZeneca también está basada en adenovirus. Sinovac es un virus inactivado, es decir, aquí vendría el mismo SARS-CoV-2, pero inactivado por algún proceso físico-químico, es decir, como que está muerto, no va a hacernos ningún peligro, o sea, ellos deben asegurar que este SARS-CoV-2 está totalmente inactivado. Todos estos que están viniendo están en fase 3, salvo aquí AstraZeneca, que está haciendo una fase 2 y 3 al simultáneo, y CureVac, que vi hace poco, de una empresa alemana que ahora está en Estados Unidos, que es lo más parecido a lo que tenemos con Moderna, ¿no? Moderna no he visto que venga acá, pero ellos acá sí. Acá es un poquito como para darles un poco de gráfico cómo es que son estas vacunas de ADN o RNA, que son lo más parecido a cómo se generan este tipo de vacunas de CureVac o Moderna. A ellos lo que les interesa no es colocar una proteína, sino lo que quieren hacer es, digamos, un delivery. Entonces, el delivery, ¿cuál va a ser? Yo quiero que me envíen un pollo, digamos que este pollo a la brasa va a ser el RNA que codifica una proteína del SARS-CoV-2, la vamos a poner en un globo o en un Rappi, a un globo. Y que el globo va a ser, por lo general, una burbuja de lípidos. Imagínense que está en este segmento de RNA unos lípidos, los cuales van a ser después inyectados, y el lípido va a permitir que solamente se libere el RNA, y al entrar este RNA en nuestras células, van a producir o sea, tienen la información aquí, van a producir qué es lo que dice esa información. De repente es el S1, el RBD, y cuando vengan la respuesta inmune va a reconocer estos fragmentos que son raros, son extraños, y va a alertar al resto del sistema inmune para que aprenda a defenderse cuando entre el verdadero SARS-CoV-2. Entonces, algo similar pasa con las vacunas de ADN, solamente que con RNA son las que están ahorita más avanzadas, pero como les repito, no habían vacunas que estén funcionando en humanos de esta metodología. Esta metodología recién se estaría probando con el SARS-CoV-2. Y acá tenemos consorcios que están trabajando, Biotech, Pfizer, Forum Pharma, Moderna con el NIH, el CureVac. Y los que están aquí con rojo son los que justo van a estar viniendo acá para hacer las pruebas. Vectores virales, bueno, aquí es cuando uno agrega un pedazo de gen
del SARS-CoV-2 en otro tipo de gen. Acá, por ejemplo, tenemos un adenovirus que no puede replicarse, o sea, puede unirse a nuestras células, pero no puede replicarse. Pero es suficiente para que pueda salir este pedacito de gen, producir igualmente las proteínas que nos interesan y desencadenar la respuesta inmune. Enseñarle a nuestros ejércitos internos. ¿Quiénes trabajan con este tipo? Acá tenemos Gamaleya, o está en ruso, pero ese es el logo. Johnson Johnson, AstraZeneca con Oxford, ¿no? Y justo estos tres son los que van a estar viniendo a Perú para trabajar. CanSino, aparentemente no. Virus inactivados, ¿no? Por fases físicas o químicas, inactivados como decir virus muerto. Y una vez que está ese virus muerto, el sistema inmune va a poder encontrarlo y va a poder detectarlo como una amenaza y aprender cómo defenderse, sin que el virus pueda replicarse. Esto tiene sus contras también. Una vacuna con un virus atenuado o inactivado no tiene la misma eficiencia en crear una respuesta inmune adecuada, ¿no? A veces necesita varias dosis. Cuando usan métodos físicos o químicos, la superficie de estos virus puede cambiar, puede alterarse, entonces ya no es tan igual como un virus original. Y acá tienen algunas empresas que están trabajando, como Sinovac y Wuhan. Y estas metodologías son antiguas, o sea, son de las primeras que hacían para crear vacunas contra los virus. Y proteínas basadas, o vacunas basadas en proteínas, que es la que estamos haciendo con el baculovirus, con el coadyuvante de Farvet. Solamente son pedacitos del RBD en este caso, o pedacitos del S1, que van a ser expresados en gran medida en estos baculovirus, va a ser purificado, y esos pedacitos purificados se agregan el coadyuvante y se dispensan. Entonces estos pedacitos van a estar rondando en el organismo, y cuando sean encontrados por el sistema inmune, va a aprender a reconocerlos y alertar cuando entre un verdadero SARS-CoV-2. Y bueno, ya creo que es uno de los últimos. Las vacunas basadas en vectores, ¿no? Ya les había dicho que se había logrado que esa salmonela tenga como un bosque de RBDs. Y este bosque de RBDs va a expresarse el tiempo suficiente en el individuo para crear una respuesta inmune, ¿no? ¿Y esto cómo lo generan? Pues podríamos tomar la información del patógeno, sacamos el gen del RBD que nos interesa, lo colocamos en el cromosoma o en el plásmido, dependiendo de la metodología, y al final esta bacteria va a estar produciendo así como este bosque, puras de esas proteínas. Podríamos hacer que sea por secreción, es decir, la produce y la bota, o si no, que sea solamente presente así en la superficie. Entonces estas vacunas basadas en salmonela no son nuevas, o sea, ya existen, ya hay aprobadas, que las venden otras empresas. Una empresa, no, Vaccine creo que se llama la empresa. Entonces esto no es algo tirado de los pelos, ¿no? Es algo que ya se sabe que funciona, simplemente que se está aplicando para el SARS-CoV-2. Y extrañamente, hasta la fecha, es el único que está usando, o sea, Farvet es el único que está haciendo salmonera contra el SARS-CoV-2 oficialmente, ¿no? Los demás están usando sistemas de bacterias, pero en E. coli. O sea, el E. coli expresa, secreta las proteínas, y bueno, es un sistema diferente. También sería oral. Bueno, esto ya es un cuadro resumen que lo que dicen, ¿no? Cada uno de esos subtipos de vacunas que se ha encontrado tienen una plataforma diferente para generarse, distintos tipos de inoculación, dosificaciones a veces requiere que sean repetidas, a veces no, despierta determinadas respuestas celulares y ofrecen seguridad a distinto grado, ¿no? Las inactivadas, que son virus muertos, por ejemplo, tienen una seguridad más alta, viva atenuada, no una seguridad muy alta, digamos, si es un virus SARS-CoV-2 atenuado. Atenuado es distinto a inactivado. Si está inactivado, digamos que el virus está muerto. Si está atenuado, es como que el virus está adormecido, como que está así nomás, como que en cualquier momento quizás podría despertarse. Y si se despierta y encuentra otros virus similares, podría ocurrir recombinación. Esto, por ejemplo, se ha visto en otra familia de virus en pollos, ¿no?
Hay virus que no permiten que hayan vacunas atenuadas porque sabe que hay alto peligro de que pueda recombinar con un virus de campo. Entonces, solo se usan en ese caso ya vacunas inactivadas o de subunidades. Subunidades que pueden ser carriers, vacunas de péptidos. Péptidos son, imagínense, proteínas. Una proteína que está partida en pedacitos chiquititos. Esos son los péptidos. Ácidos nucleicos, bueno, lo que hemos visto, vacunas que son en base de ADN, RNA o en vectores virales. Esto que estamos viendo de los péptidos, por ejemplo, estamos en este momento, bueno, en desarrollo de vacunas que sean a base de péptidos. Si son base de péptidos, uno no tendría mayor, casi no habría prácticamente efectos secundarios. Si bien si lograran funcionar como una vacuna primaria, sería genial. Si no, de repente como un refuerzo. Todo está todavía por probar. Pero si usáramos péptidos, pedacitos de cada porción de variante de virus, de repente eso nos ayudaría a tener una vacuna ideal que nos dé una capacidad de inducir respuestas inmunitarias que den una protección cruzada contra las variantes del organismo infeccioso. Entonces se podrían imaginar, tenemos un pedacito de un SARS-CoV-2 de COVID-19, un SARS-CoV-2 de COVID-25, un SARS-CoV-2 de COVID-30, y todo en una sola dosis. Eso quizás sería una vacuna ideal, ¿no? Tener pedacitos inoculados de cada tipo de virus, o de repente un pedacito de influenza, un pedacito de, del ébola, un pedacito de SARS-CoV-2, ¿no? Y una sola vacuna se coloca y ya está, de repente un refuerzo por ahí. Pero son vacunas ideales, ¿no? O sea, no, por ahora no existen, digamos, no existen oficialmente. Todos estarán seguros en el nivel de laboratorio en distintas partes del mundo. Esta imagen final que estaba colocándoles acá era más que nada para que vean dónde están ahorita los virus, los linajes que han estado apareciendo de estos virus, ¿no? Cada uno de estos colorcitos significa que tienen alguna pequeña variante, ¿no? Este virus no ha mutado mucho en realidad, y son muy pocas las cantidades de mutaciones que ha tenido, y no se ha comprobado que estas mutaciones tengan alguna ventaja en que uno pueda afectar más rápido al paciente que otro. O sea, de repente a lo mejor la diferencia está más en el mismo organismo de los pacientes. De repente alguno ya tenía una enfermedad estaba predispuesto, digamos, o de repente alguna mutación que puede haber ido en que produciera más AC2. Los virus viven porque mutan y mutan porque viven. O sea, siempre van a mutar, siempre van a cambiar. Hay que tener en cuenta que si nosotros nacemos cada 9 meses o después de 9 meses de gestación, los virus pueden hacer, pues, no sé, un día. Su tasa de recuperación de generación es muy alta. Y mientras más alta es la generación, hay más chances que se puede equivocar. Pero si un virus se equivocó en replicarse y generó una copia mala, lo más probable es que el 90%, 99% de estos no se pueda replicar o no sean viables, porque de repente cambió una pieza muy fundamental como pudo haber sido una de estas partecitas rojas, ¿no? El S1, que le sirve para acoplarse y entre las células. Mutó, cambió, ya no sirve ahora, entonces se perdió ese linaje, esas partículas, por más que caigan en la nariz, de repente ya no le hacen nada a la gente. Entonces, siempre va a mutar, eso sí, no hay que olvidarlo. No es que tengan una decisión por querernos hacer el mal, simplemente están ahí porque sí, porque su naturaleza les llama a acercarse a los receptores afines, por el azar del destino, por una recombinación que pudo haber habido con un huésped intermediario, bueno, coincidió en que es muy afín a nuestro AC2. Bueno, muchachos, y a todo el público en general, muchas gracias por haberme invitado. Espero haber cubierto sus expectativas. Asumí que la mayoría eran estudiantes de medicina, médicos, así que disculpen si de repente he sido demasiado básico en algunos conceptos. He tratado de sintetizar todo para que entre en el lapso de, bueno, 45 minutos, aunque ya me pasé un poquito más. Y bueno, estoy abierto a sus preguntas, siempre y cuando que las pueda contestar.
les estaré dando el aporte ahora mismo. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y yo la leo con gusto. Doctor, yo tengo una duda. En caso, digamos, se compruebe que la vacuna puede ser aplicada en humanos, o sea, ya estamos hablando de una fase 2 de repente, o una fase 3, ¿en el Perú habrían laboratorios como para elaborarla? O sea, me refiero como en cantidad o con las medidas de bioseguridad que requieren ese tipo de laboratorios para ya fases clínicas. Ya, ese ha sido uno de los baches, digamos, que hemos tenido, porque dentro de las normas se dice que para producir productos para humanos no se pueden producir en el mismo lugar donde se hacen productos para animales. Entonces, lo que se está haciendo, o mejor dicho, quedó trunco, es construir un nuevo ambiente que era dedicado a vacunas humanos, o sea, solamente farmacológicos humanos. Que bueno, por cuestiones de la cuarentena, la pandemia, ya no pudieron llegar los ingenieros y se quedó trunco. O sea, están ahorita en conversaciones para ver si van a poder permitir que vengan los ingenieros, creo que son españoles, si no mal recuerdo, para poder concluir con ese ambiente y ahí ya tendríamos donde poder producirla, ¿no? Un lugar apartado solamente para producir humanos. Para salvar esto, bueno, lo ideal es encontrar un laboratorio que tenga GMP, buenas prácticas de manufactura. GMP, ¿no? Y entonces, sé que ya han encontrado algunos candidatos, están en conversaciones. Sin embargo, nosotros lo que estábamos pensando desde un inicio, cuando comenzamos a agarrar más en serio eso de la vacuna, era generar todas estas candidatas a vacuna, generar unas patentes rápidas posiblemente, y con estas patentes poderlas llevar a que otra empresa la pueda producir en masa, ¿no? Y pueda llegar a hacer todo el resto de las fases, fase uno 2 3 porque hasta la parte de preclínica es manejable rascando así, digamos, a nivel económico, pero la parte ya humana ya es mucho más costosa. Cada uno de los pacientes o voluntarios requiere un seguro, hay que hacer seguimiento, entonces ya escapa de la economía, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, todavía estamos viendo exactamente con quién y dónde se produciría, ¿no? Esto requeriría sí o sí que se transfiera tecnología de Farvet a ese local para que pueda ser producido, ¿no? Y yo creo que de repente la que tiene más futuro para producirse por la facilidad sería el salmonella, ¿no? Porque es básicamente una producción en masa de una bacteria que no tiene mayor dificultad para crecer. O sea, la semilla ya está hecha en Farvet, solamente habría que pasar la semilla para que pueda producirse en las condiciones ideales para que pueda ser dosificada en humanos. Genial. Gracias por su respuesta, doctor. Aquí nos llega otra pregunta de Alejandro Vicuña. Dice, buenas noches, doctor. Gracias por la ponencia. Quisiera saber qué riesgos y qué tiempo de retraso causaría una mutación significativa diferente a las cepas que se conocen actualmente. A ver, ¿qué riesgos y qué tiempos de retraso causaría? Mira, por ejemplo, la vacuna que es para la influenza se actualiza cada año. O sea, tienen que estar haciendo los epidemiólogos un muestreo, digamos, y tratar de predecir qué variante va a ser la que va a predominar el año que viene. Entonces, es como que se adelantan. Pero no es que están haciendo la vacuna de cero, o sea, ya funciona la vacuna que tienen, simplemente le cambian, digamos, una fichita, una parte de la vacuna para que sea más eficiente para la cepa que piensa que van a aparecer. Ahora, en el caso de estas vacunas, sea la que sea la de Salmonella, sea la de Newcastle, o sea la otra de baculovirus, el sistema estamos haciéndolo en una región que es altamente conservada. No hay, si hay variantes en esta pequeña región, o sea, son raras, o sea, son escasas, como que
0,05%, creo que decía el autor, ¿no? Y es una región que es muy importante para que el virus pueda sobrevivir, pueda replicarse. Si cambia algo, ya lo hace de repente inviable. Pero si pasara que hay un cambio significativo aquí y el virus se hace más agresivo o le permite escapar de esta vacuna, bastaría con actualizar este pedacito en nuestras vacunas y estaría lista para la siguiente variante del virus. Ahora, ¿en cuánto tiempo se puede hacer esto? Bueno, primero tendría que pasar que se detecte esa nueva variante, que se secuencie esa variante, que puede tardar de repente una semana, quizás menos de una semana, y de ahí mandar a producir la proteína. Eso sí demora un poquito tiempo, como un mes, 2 meses, 3 meses quizás, y de ahí volver a colocarla en la bacteria o baculovirus, quizás medio año, así siendo generoso con los tiempos. Pero sí se podría actualizar la vacuna. O sea, una vez que se sabe que funciona en las fases, ya sería cambiar nomás el cassette, o cambias el disco y debería estar funcionando. Gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos una última pregunta. Dice, doctor, muy buenas noches. ¿Cuáles han sido los retos e inconvenientes que se han presentado a lo largo del desarrollo de la vacuna? Logros, bueno, aquí las cabezas son el doctor Manolo Fernández, que es el dueño de la empresa Farvet, y el doctor Mirko Simic, ¿no? Que aparte de ser jefe del laboratorio de Informática y Biología Molecular de Cayetano Heredia de LIT, también es el responsable del área de informática de Farvet. Ellos dos han sido los que han permitido que se puedan hacer los contactos, se pueda mover rápidamente, bueno, rápidamente entre comillas, todo este sistema para desarrollar la vacuna, porque es un comenzar de cero. O sea, no tienes una guía, no tienes un manual, no tienes pautas establecidas para comenzar a generar la vacuna. Entonces, ¿a quién le preguntamos qué protocolos necesitamos? Entonces, ellos dos han sido los artífices para movilizar todo esto. Claro que también mucha gente ahí por detrás, gente del lado de Farvet, gente del lado de Cayetano, que han estado a veces no durmiendo para buscar todo este tipo de documentaciones, registros, comité de ética. O sea, hay bastante gente detrás, mucha gente de la que suele aparecer, ¿no? Eh, entonces, hay muchos inconvenientes por el lado o han habido, por el lado que no se sabía, se tuvo que aprender de cero. Tratar de pulir todos los tropiezos que han estado viendo en el camino. Ahora, el lado económico, bueno, por el lado económico, casi todo el dinero ha estado saliendo del lado de Farvet. Un poquito de ayuda económica se recibió de parte de Concitec, eh, pero por decir, estos tipos de gastos son grandes, son gigantes. Los financiamientos del Estado a veces no alcanzan, entonces había que buscarse algún otro tipo de entrada para que pueda financiarse, ¿no? Otros, bueno, a veces hay otro tipo de trabas, podría ser a los registros de repente que tenemos que estar llenando, ayudas. Ya en la actualidad ya hay conversaciones con el MINSA, o me parece que con el INS, para poder que haya una especie de un seguimiento de cómo realizar las validaciones de las áreas para poder producir vacunas. En estos momentos ya debe estar avanzándose lo que es un contenedor para nivel 3, donde inicialmente se pensaba que se iban a tomar eh, monoresus, que se iban a vacunar y se iban a desafiar con el SARS-CoV-2, pero nadie puede tener ese virus así vivo y latente en cualquier lado. Necesitas un lugar que te asegure que nada se va a escapar de ahí, que nada va a entrar ahí. Eso es un laboratorio nivel 3, que se iba a acondicionar en un container. Esas partes traseras de los camiones, ¿no? Con su sistema de presión al vacío y todo lo demás. Bueno, esto también tiene un costo, ¿no? Entonces, se está desarrollando esto, se está construyendo, pero nos dimos con la sorpresa que, por ejemplo, estos monos estaban escaseando a nivel mundial. Si están escaseando, entonces, caballero, ¿qué modelo animal nos sigue? Hámster de la India, ya, entonces, conseguir hámster de la India. Un hámster dorado, creo que se llama. Eh, bueno, entonces, conseguir el animal,
y tener todas las condiciones, ¿no? Más que nada lo que demora ha sido las coordinaciones, y porque cuando se hacen vacunas para lo que es animales, aves, chanchos, es mucho más sencillo, bueno, también porque ya tiene experiencia en la empresa. No demora tanto tiempo, de repente un año, 2 años, no 40 años, 10 años. Entonces es como todo aprendizaje, ¿no? Desde cero siempre como que duele un poquito, pero una vez que ya estás avanzando ya como que vas tomando el ritmo. Vamos a ver si me acuerdo de alguna ventaja más. Ventajas, inconvenientes, retos, desarrollo. Bueno, ventajas es que el nombre Perú se ha mantenido, ha aparecido a nivel mundial, o sea, no solamente por la gran cantidad de casos, sino también porque está demostrando que tiene capacidad tecnológica para estar a la par con desarrollo de vacunas, ¿no? Sino más, ¿quién hubiera pensado que Perú va a producir ese tipo de productos? O sea, cualquiera, incluso le confieso, cuando yo ingresé a esta empresa hace 10 años, yo pensaba que solamente vendían productos que los tercerizaban, ¿no? Y cuando entré me di una sorpresa que esa empresa diseñaba y producía sus productos. Es, hay muchas cosas que de repente por falta de difusión no se conocen. Espero haber respondido tu pregunta, de repente me explayé mucho. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, eso en realidad, con eso ya concluiríamos lo que